Soy Gustavo Paul Tumbaco Mejía, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, y a continuación voy a hablar acerca de los trastornos renales. Insuficiencia renal aguda. Se denomina insuficiencia renal aguda a la reducción brusca en horas o días de la función renal. Se produce una disminución del filtrado glomerular y un acúmulo de productos nitrogenados séricos, es decir, aumento de urea y creatinina en sangre, con incapacidad para regular la homeostasis. La insuficiencia renal aguda suele presentarse como una complicación de enfermedades previas, correspondiendo entre el 5 al 30% de enfermos hospitalizados. Con respecto a su clasificación, desde el punto de vista fisiopatológico existen tres mecanismos por los que pueden producirse un fracaso renal agudo. Entre ellos tenemos a la insuficiencia renal aguda prerrenal o funcional. En esta existe una inadecuada perfusión renal, lo que compromete el filtrado glomerular. Sería, por tanto, una respuesta fisiológica a la hipoperfusión renal, pero el parénquima renal está íntegro. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, suponiendo el 60 al 70% de los casos. Es reversible si se actúa sobre la causa desencadenante de manera precoz. La insuficiencia renal aguda, renal parenquimatosa o intrínseca, en esta la causa del deterioro de la función renal es un daño de las estructuras anatómicas. Se clasifica según la estructura primariamente dañada: glomérulos, túbulos, intersticios o vasos renales. Estas causas suponen el 25% de los casos de insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de esta insuficiencia renal aguda intrínseca, representando el 70% de los casos. Con respecto a la insuficiencia renal aguda posrenal u obstructiva, las causas son lesiones que producen un obstáculo en la vía urinaria, que impide la salida de los productos nitrogenados, provocando un aumento de presión que se transmite retrógradamente, comprometiendo el filtrado glomerular. Esta supone un 5% de las causas de insuficiencia renal aguda. Puede ser por lesiones extrarrenales, como por ejemplo de uréteres, de la vejiga, de la uretra. También lesiones intrarrenales, como coágulos o cristales. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, dependerán de las causas desencadenantes. Si en la forma prerrenal tendremos manifestaciones de reducción del volumen, como por ejemplo sed, hipotensión, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular, disminución de peso, o también reducción del volumen. En este caso, en la exploración física se revelarán signos de hepatopatía crónica, insuficiencia cardíaca avanzada o sepsis. En estos casos, la insuficiencia renal aguda desaparece rápidamente tras recuperarse la perfusión renal. En el caso de la forma renal o intrínseca, existe oliguria o incluso anuria, es decir, una diuresis diaria menor a 100 mililitros. Mientras que en la forma posrenal, la causa más frecuente en el varón es la obstrucción del cuello de la vejiga por una enfermedad prostática, ya sea una neoplasia o algún tipo de carcinoma. Insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es aquella situación anatomoclínica que surge como consecuencia de una pérdida progresiva e irreversible de la capacidad de los riñones para mantener las funciones que les son habituales, como por ejemplo la regulación hidroelectrolítica del medio interno, la regulación del pH y el equilibrio ácido-base, las funciones endocrinológicas como por ejemplo prostaglandinas, el sistema renina-angiotensina y la degradación de proteínas de bajo peso molecular. El deterioro de la función renal puede ocurrir por una pérdida progresiva del número de nefronas o por su deterioro funcional conservando su número, que puede ser por una combinación de ambos también. El grado de afectación global se mide a partir del filtrado glomerular, que expresa la reducción o el deterioro del número de nefronas. La función renal puede disminuir de forma simétrica hasta que el filtrado glomerular
sea menor a 25 mililitros por minuto, ya que por debajo de estos valores surgen una gama de manifestaciones clínicas. Con respecto a su etiología, las enfermedades que conducen a una insuficiencia renal crónica son muy variadas. Las principales causas son nefropatías diabéticas, nefropatías vasculares, glomerulonefritis primaria, sobre todo en hombres, pielonefritis y otras nefritis intersticiales, y las nefropatías quísticas. Con respecto a la patogenia y a la fisiopatología, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal clínica son complejas y consecuencia de múltiples trastornos fisiopatológicos. Los más destacados son la retención de productos tóxicos, que en condiciones normales se excretan por el riñón, el aumento de algunos productos hormonales en sangre debido a una hipoproducción o por falta del catabolismo renal de algunas hormonas polipeptídicas, como el glucagón y la insulina. Con respecto a la clínica de la insuficiencia renal crónica, tenemos que existen diferentes fases o etapas. En estas, la primera de la insuficiencia renal crónica, la etapa 1 y 2, en esta se va a encontrar entre el 50 a 80 mililitros por minuto. En esta de aquí, la función global es lo suficientemente para mantener al paciente sin síntomas, aunque la reserva renal puede estar disminuida. Las funciones excretoras y biosintéticas y reguladoras del riñón suelen estar bien mantenidas. En cambio, en la fase 3, el filtrado glomerular es del 10 al 25 mililitros por minuto. En esta de aquí, la función del filtrado glomerular se va a encontrar a un 20 a 35% de lo normal y se produce hipoazoemia. Asimismo, las manifestaciones iniciales de la enfermedad renal crónica, aunque el paciente está relativamente asintomático en esta fase. La reserva renal va a estar lo suficientemente disminuida como para que cualquier estrés repentino lo comprometa aún más la función renal, dando lugar a menudo a los signos y síntomas de uremia. Si se sigue perdiendo masa renal, es decir, ya en lo que respecta a las fases 4 y 5, en estas de aquí el filtrado glomerular se va a encontrar menor a 10 mililitros por minuto. El paciente va a desarrollar una insuficiencia renal manifiesta, la cual se puede interpretar la uremia en la cual se puede interpretar a la uremia como el estadio final de este proceso, cuando todas o casi todas las manifestaciones desfavorables de la insuficiencia renal crónica se hacen clínicamente evidentes. Bueno, continuando con glomerulonefritis y síndrome nefrótico. Los trastornos que causan enfermedad glomerular son manifestaciones de lesión sistémica o de otro tipo. Se dividen en 5 categorías. La glomerulonefritis aguda, en la cual hay un inicio súbito de hematuria y proteinuria con filtrado glomerular disminuido y retención de sal y agua en ocasiones seguido por recuperación de la función renal. 2. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la cual no hay recuperación después del trastorno agudo. La función renal suscita insuficiencia renal irreversible y completa en el transcurso de semanas a meses. En etapas tempranas de la evolución de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede clasificarse a estos pacientes como una forma de lesión renal aguda. 3. Glomerulonefritis crónica, en la cual el deterioro luego de la glomerulonefritis aguda progresa con lentitud durante años y a la postre produce insuficiencia renal crónica. 4. Síndrome nefrótico, el cual se manifiesta como proteinuria notoria, en particular albuminuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y cuerpos adiposos en la orina. 5. Anormalidades urinarias asintomáticas, entre ellas hematuria, proteinuria, pero no anormalidades funcionales que se relacionen con el filtrado glomerular reducido, edema o hipotensión. Con respecto a su etiología, nos dice que en la glomerulonefritis aguda sucede más por enfermedades infecciosas,
en particular infecciones faríngeas o cutáneas por ciertas cepas de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, pero también por otros agentes patógenos. Con respecto a las manifestaciones clínicas en las enfermedades glomerulonefríticas, el daño de la pared capilar glomerular da lugar al escape de eritrocitos y proteínas, que en circunstancias normales son demasiado grandes como para cruzar el capilar glomerular hacia la luz de los túbulos renales, lo que da por resultado hematuria y proteinuria. El edema y la hipertensión son debido a la retención de líquidos y sal, y a la consecutiva disminución del filtrado glomerular. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen gran reducción de la presión oncótica del plasma, por lo cual hay proteínas séricas en la orina. Esto origina disminución del volumen intravascular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hiperlipidemia, que se vincula con este, parece ser el resultado de la reducción de la presión oncótica del plasma, que estimula la síntesis y secreción hepática de lipoproteínas de muy baja densidad. Con respecto a los cálculos renales, los pacientes con cálculos renales se presentan con dolor y hematuria francos, con o sin fiebre, dependiendo del nivel del cálculo y de la anatomía subyacente del enfermo. Con respecto a su etiología, al menos el 75% de los cálculos renales contiene calcio. Casi todos estos se deben a hipercalciuria idiopática. Los cálculos de ácido úrico se producen por hiperuricosuria, en particular en sujetos que tienen un antecedente de gota o de ingestión excesiva de orina. Los defectos del transporte de aminoácidos, como ocurre en la acistinuria, pueden traducirse en la formación de cálculos. Para finalizar, los cálculos de estruvita, que se forman de magnesio, amonio y sales de fosfato, son productos de infección crónica o recurrente de las vías urinarias por microorganismos productores de ureasa. Con respecto a su patología y patogenia, los cálculos renales se producen por alteración de la solubilidad de diversas sustancias en la orina, de manera que hay nucleación y precipitación de sales. La deshidratación favorece la formación de cálculos. Una dieta con alto contenido de sodio predispone a la excreción de calcio y formación de cálculos de oxalato de calcio, mientras que una ingestión baja de sodio en la dieta tiene el efecto opuesto. Más aún, la excreción urinaria de sodio incrementa la circulación de urato monosódico, que puede optar para la cristalización de calcio. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, el dolor que se relaciona con cálculos renales se debe a la distensión del uretis, la pelvis renal o la cápsula renal. La intensidad del dolor muestra vínculo con el grado de distensión, y de esta manera es en extremo caso en la obstrucción aguda. La anuria y la azoemia son sugestivas de obstrucción bilateral u obstrucción unilateral de un riñón funcionante único. El dolor, la hematuria e incluso la obstrucción ureteral causada por un cálculo renal son autolimitados. Las principales complicaciones son: 1. Hidronefrosis y daño renal permanente como producto de la obstrucción completa de un uréter. 2. La infección o formación de exceso por detrás de un cálculo. 3. Daño renal subsiguiente por cálculos renales repetidos. Y 4. Hipotensión por producción incrementada de renina por el riñón obstruido.